Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta primera tertulia del año 2021 de la especialización en tributación y de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos el gusto de tener a Luis Orlando Sánchez, socio de Impuestos Internacionales de EY, y a Juan Sebastián Torres, gerente senior también de Impuestos Internacionales de EY, que nos van a acompañar muy amablemente a hablar con nosotros y a discutir, primero presentándonos lo que se ha desarrollado a nivel mundial bajo BEPS 2.0 y toda, digamos, la tributación de la economía digital. Y hacia el final tendremos un espacio para preguntas. Muchas gracias, Luis Orlando. Muchas gracias, Juan Sebastián, por este tiempo, por haber aceptado la invitación y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, y buenas tardes a todos. Eh, digamos que la charla que queremos hablar el día de hoy va a ser el tema de economía digital y como tres ejes temáticos. Primero vamos a dar como un contexto de qué está pasando en el mundo, vamos a hablar de todas las discusiones que están sucediendo en el tema de servicios digitales o Digital Service Tax, o algunos como lo han llamado tasa Google, pero también hablaremos de otros temas de aproximaciones que se están haciendo para grabar esta digamos, realidad de la economía digital. Después vamos a hablar un poco de qué está pasando con la OCDE. Vamos a contarles un poco de ese complicado Pilar 1 y Pilar 2 y cómo está avanzando el proyecto y cuáles son las expectativas. Y al final vamos a tener unos comentarios de qué estamos viendo al futuro, tanto a nivel global, con el tema de la OCDE, pero también a nivel de Colombia en particular. Va a resultar bien interesante que esta semana, si se han dado cuenta, los periódicos han estado muy activos hablando de este potencial nuevo impuesto que podría estar incluido en la reforma tributaria. Todavía no se ha hablado, el gobierno no se ha referido a esto, pero ya se están comenzando a hacer comentarios en temas de prensa al respecto. Bueno, si seguimos al siguiente slide, quizás la primera parte es qué está pasando en el mundo de los impuestos en el tema de economía digital. Y la gran respuesta es como en la foto, todo el mundo está tratando de nadar y buscar alguna forma de darle un norte a esta situación. Y siendo así, le voy a pasar la palabra a Juan Sebastián Torres para que nos cuente un poco más al respecto. Juan Sebastián. Gracias, Luis. Gracias. Pues bueno, ese es el primer tema, Digital Service Tax, que quizás con el asunto de los incentivos para ciertos tipos de inversiones que tengan por objeto acelerar y mover a recuperación económica y BEPS 2.0, que lo vamos a ver en un minuto, pues son tal vez los tres temas más de moda en este momento en el mundo. Les hemos traído este gráfico que tiene las novedades más importantes en Digital Service Tax y algunos que se le parecen pero que no necesariamente son lo mismo. Aquí, como se podrán imaginar, hay impuestos de todos los colores, sabores y olores. Digamos que por cuestiones de tiempo nos vamos a concentrar en algunos. Tal vez el de Francia sea el más divertido de hablar por toda la interacción que ha tenido con Estados Unidos. Un impuesto que, digamos, es aplicable desde el 1 de enero del año 2019, un impuesto que en los medios se le conoce como la tasa GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. Y este impuesto que tiene una tarifa del 3% sobre tiene la tarifa del 3% sobre dos líneas de servicios. Una que es los servicios de intermediación online y otra los servicios de publicidad online. Entonces, este impuesto, digamos, está construido con un umbral de ingresos global de 750 millones de euros y un umbral de ingresos local de 25 millones de euros. Entonces, todas las empresas locales, francesas y multinacionales que tengan estos topes y que presten estos tipos de servicio son objeto de este impuesto. Se imaginarán que la lista contiene muchísimas entidades
o grupos multinacionales domiciliados en Estados Unidos, y eso ha llevado a un debate bastante interesante del cual vamos a hablar en unos minutos. Entonces, ese es un impuesto, digamos, interesante a analizar. El otro que hemos traído también es el del Reino Unido, que tiene una tarifa un poco más baja del 2% y tiene unos ingresos globales de 500 millones de libras y un umbral de ingresos locales de 25 millones de libras. Estos son impuestos que existen, especialmente el de Francia. El pago de ese impuesto ya se causó, pero estaba detenido porque, como vamos a verlo, hay discusiones con el gobierno de los Estados Unidos, pero es un impuesto que hoy día funciona y ya ha sido objeto de pago por parte de los contribuyentes. Y voy a referirme a otros impuestos también importantes, sobre todo que se están estudiando. Uno es el de la Unión Europea, que a comienzos de este año publicaron una especie de borrador de lo que sería, que apenas lo publica, llama la atención del gobierno de Estados Unidos. Y otro que es interesante de este lado del Atlántico, el impuesto de Brasil, en donde tiene unos montos un poco más altos en materia del umbral global, pero esta vez en dólares, de más o menos 820 millones de dólares, y un umbral de ingreso local de entre 25 y 50 millones de dólares, ingresos locales. Ya explicamos un poquito más cómo esto se analiza. Con unas tasas que van del 1 al 4%, impuesto que también el borrador, porque está apenas en discusiones en el Congreso, llamó la atención de Estados Unidos y lo tiene ya en el radar. Colombia, algunos de ustedes habrán tenido noticias de lo que se presentó hace algunas semanas en el Congreso. No podría uno decir que es un Digital Service Tax en los términos que uno ve digamos, en el concierto internacional. Digamos que la reacción, opinión personal, era un poco desafortunada, un impuesto que se convertía como en una especie de ICA porque le daba a los municipios la capacidad de grabar este tipo de servicios. Pues desde ya los que trajinamos todos los días con esto nos podemos imaginar cómo podría ser cualquier municipio de Colombia tratando de operar un impuesto de estos que es tan complejo y como con tanto detalle. Entonces, hay por todo lado, es simplemente levantar la cabeza y muchos países están queriendo capturar, pues por razones también obvias, post pandemia, capturar recaudación para sus fiscos locales. En este siguiente slide lo que les hemos traído es cómo se calcula el impuesto. Ok, ¿cómo se le calcula? Entonces hay como 3 variables para tenerse en cuenta para el cálculo. Una variable es la identificación del grupo multinacional que está prestando los servicios y siempre por línea de servicio, no se acumulan sino línea de servicio, pues las líneas de servicio relevantes de online, del tipo de servicio online, en donde se suman todas esos ingresos generados. Se maneja con mucho cuidado las situaciones discutibles en donde hay ingresos mixtos, porque puede que estas entidades no todos sus ingresos se deriven de este tipo de actividades. Ese número grande se contrasta con los usuarios locales de la jurisdicción relevante que estemos pues analizando, con criterios de geolocalización según el tipo de transacción, y hay temas de IP, de quién paga, de dónde se origina la tarjeta que paga, en fin, hay también cierto tipo de criterios. Y una última pues es simplemente la tasa, la cual se define internamente para grabarlo. Entonces con estos 3 elementos va a ser se va a hacer el cálculo del impuesto. Entro en el tema que les anticipaba hace un minuto, y es cómo esto lo ha visto Estados Unidos. Como les decía, el gran universo de empresas a las cuales se le está apuntando con ese tipo de impuestos, pues muchas de ellas están en Estados Unidos, por supuesto. Entonces lo que la Oficina de Asuntos de Comercio Exterior, o el Office of the United States Trade Representative, lo que ha hecho es
y identificar estos impuestos y entender que muchos de ellos son discriminaciones contra las compañías digitales que se encuentran domiciliadas en Estados Unidos. Y el primer estudio, el primer impuesto, digamos, que tuvo todos los focos sobre él fue el de Francia. A mediados del año pasado se anunciaron aranceles punitivos de 25% sobre ciertos productos franceses, es decir, la industria francesa, productos de lujo, carteras, zapatos, en fin. Y esos aranceles punitivos fueron suspendidos porque comenzó a haber una negociación en la medida en que Francia propuso que el pago del impuesto se difiriera hasta finales de 2020. Entonces ahí hubo como se abrió un compás de espera, el impuesto ya ha venido siendo pagado y las medidas están detenidas. Lo que está tratando de hacer el gobierno de Estados Unidos es consolidar un poco más de este tipo de impuestos porque se está viendo una cascada realmente de este tipo de impuestos y está haciendo las investigaciones del caso. India, Italia, España, Turquía, Austria, Reino Unido son impuestos que existen y que ya están analizando las medidas que van a tomar. Y recientemente, hace algunas semanas, a comienzos de este año, esta oficina del gobierno de Estados Unidos le informó a los gobiernos de Brasil, República Checa, Unión Europea e Indonesia que el impuesto que ellos están discutiendo hacia el interior de los congresos, por supuesto no en la Unión Europea, porque los órganos de decisión y de deliberación son diferentes, pues les parece a ellos, a estos señores de la oficina de relaciones comerciales, que podrían ser discriminatorios. Entonces, el eje de la discusión se mueve en tres pivotes y ¿son estos impuestos discriminatorios contra empresas de Estados Unidos? ¿Pueden tener visos de retroactividad? Y el tercero es si esos impuestos se encuentran alineados con las normas tributarias de Estados Unidos y en general, digamos, con el sistema tributario internacional. Entonces, esta es un poco la actualidad, causa-efecto, como se ha venido manejando. Estados Unidos muy a la defensiva y pues veremos qué va ocurriendo con estos impuestos. Y con esto pues le doy la palabra a Luis, que nos va a contar de un caso relevante y de una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sí, muchas gracias, Juan. Entonces, aquí vamos a cambiar un poco el frente. No vamos a hablar de Digital Service Tax, sino de cómo está tributando parte de la economía digital en Estados Unidos. Y digamos que mucho de esa tributación se está presentando a través de un impuesto que es un impuesto local que se llama el Sales and Use Tax. Allá no existe un tema de VAT como en Colombia, sino más bien se hace un impuesto monofásico de última fase, que es el Sales and Use Tax. ¿Qué sucedía en Estados Unidos? En Estados Unidos existía de vieja data algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia en unos casos que se llamaba Bellas y Kill, en los cuales se había dicho no se puede grabar con Sales and Use Tax cuando el proveedor del servicio no tiene presencia en el territorio. Entonces, siempre que habría ventas a distancia, pues no había el gravamen del Sales and Use Tax, al menos en el estado donde donde estaba el cliente, el consumidor. Y esa situación se mantuvo así durante muchos años, hasta que llega este caso que es el estado de Dakota del Sur contra Wayfair, en la cual le estaba exigiendo que recolectara ese impuesto, el Sales and Use Tax de sus consumidores, y Wayfair le dijo, no, es que yo no tengo ninguna presencia en Dakota del Sur. Y yo estoy amparado por estas decisiones de pasado de la Corte Suprema. El caso llega a decisión final el 21 de junio del 2018 y en una decisión dividida de 5 a 4, la decisión fue que se había equivocado Bellas y Kill, que el no permitir que se grabara con ese impuesto cuando el proveedor del bien o el servicio no está en la jurisdicción, no era acorde con el sentido, seguramente también con la realidad, porque pues cuando se escribió Bellas y Kill no teníamos internet, y si acaso esto aplicaba a temas de venta por correspondencia, y obviamente se estimaba que lo que estaba perdiendo
estados en Estados Unidos eran unos montones de dinero, se hablaba de unos rangos muy amplios de 8 a 33 billones. Entonces la situación cambió. Entonces ahora, siendo un proveedor extranjero, sí puede, o no solamente extranjero, sino extra del Estado, sí debe cobrarle a los consumidores del Estado el Sales and Use Tax, que puede ser algo similar a lo que está pasando con el IVA en Colombia en varios casos. Si vamos al siguiente slide, vemos que después del 2018 explosiona en Estados Unidos la adopción de todos los estados, o casi todos, con algunas pequeñas excepciones que vemos ahí, como es el caso de Minnesota, como es el caso de Florida, o Missouri, o Kansas. Se adoptó muy rápido unas normas que decían proveedores de bienes y de servicios del exterior, o de los estados exteriores, porque son los estados de la Unión diferentes al estado del consumidor, deben recaudar el Sales and Use Tax. Y esto es importante porque a veces colombianos están vendiendo servicios o están vendiendo productos desde Colombia a ciertos estados, y a veces olvidan que tienen que hacer este cumplimiento tributario. Es importante señalar que siempre hay unos umbrales. Son umbrales mucho más pequeños, según estados, aumentan mayores de $200,000, en algunos mayores de $75,000, que los puede llevar a que tengan que recaudar ese impuesto. Entonces, una situación de qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que a falta de IVA está obligando los estados a que los proveedores de bienes y de servicios fuera del estado cobren el Sales and Use Tax, así no tengan presencia física en dicho estado. Ok, gracias, Luis. A ver, seguimos. Ok, entonces, ¿qué está pasando en la región? Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis pequeño para explicar que uno desafortunadamente en las noticias y más desafortunadamente en las noticias, digamos en diarios especializados en temas financieros económicos, ve que meten todo en un solo término y no es correcto. Digamos, el Digital Service Tax es lo que hemos mencionado, que grava quienes prestan el servicio. Nosotros de este lado, en Latinoamérica, tenemos en la actualidad muchos impuestos que gravan a los consumidores, y eso es algo que ha sido, digamos, recurrente en nuestros países. El caso de Argentina, tienen este impuesto país que más que un impuesto es casi que un impuesto cambiario. Y también tienen un IVA en los servicios digitales parecido al que vamos a explicar a lo largo de este slide, y es básicamente lo que les explicaba. El IVA, como ustedes lo saben, no es un impuesto que grave a quien presta el servicio, sino es un impuesto que el económicamente incidido con el impuesto es quien recibe el servicio, quien recibe la prestación. Este tipo de impuestos son más comunes, del 21% para servicios digitales en Argentina. En Brasil, pues, es un poco más complejo por todos los impuestos indirectos que se tienen entre estados y demás, pero también existe en especial el ICMS de 5% sobre las transacciones de intangibles, y el ISS, que grava los servicios provenientes del exterior con tarifas del 2 al 5. Más en la línea de Colombia está Chile y está México, con IVA del 19 y del 16 respectivamente, como lo explicaba hace un momento, también con el sistema de cargo revertido. Y hay uno interesante en México, y es el que le impone la obligación a los prestadores del servicio de efectuar una retención en la fuente, ya más de tipo de impuesto sobre la renta, a las personas naturales que perciban los ingresos. Entonces, imaginémonos cualquier empresa que conecta a alguien que quiera viajar con alguien que maneja un automóvil, entonces, y esa persona que maneja el automóvil genera unos ingresos. Entonces, esta norma mexicana obliga a esa plataforma a que le efectúe una retención del 2 al 10 a esa persona que está manejando el carro. Entonces, digamos que son impuestos que, bajo ningún punto de vista, uno podría decir que estos son impuestos del orden de Digital Service Tax. Como les decía, como desafortunadamente uno oye en las noticias. Y entro al tema del IVA. El tema del IVA, para los que han pasado por allí, ha sido un camino, digamos, interesante, largo, tortuoso, si se quiere, a partir de la reforma tributaria del 2016.
los prestadores de servicio del exterior se convierten en agentes de, no me gusta la palabra retención, más bien agentes de recolección del impuesto. Repito, no son ellos propiamente los económicamente incididos, sino los jurídicamente obligados a enterar ese impuesto al Estado. Hay un compás de espera de un año largo, en donde la regulación se comienza digamos, a producir, y llegamos al momento de hoy en donde ya está claro que no solamente tienen la obligación digamos, de retener o de colectar o de recolectar ese impuesto, sino también desde el punto de vista formal, de crearse un RUT para efectos de llevar a cabo eso y presentar unas declaraciones cada 2 meses para que esos impuestos que han recolectado de ustedes y nosotros, cualquiera que reciba un, un servicio desde el exterior, obviamente B2C, pues lo paguen al Estado. Digamos que todo iba bien hasta hace algunas semanas, en donde incluso ya estábamos entrando a algo que Chile y México ya tienen, y es un sistema en donde los intermediarios que están entre las dos puntas, llámense bancos, pues porque por supuesto la gente paga con tarjeta de crédito, llámense pasarelas de pago de todo tipo PayPal, pues ellos los que están en la mitad iban a tener la obligación y van a relevar de esto y estos prestadores del servicio del exterior pues quedaban tranquilos sin esa necesidad. Eso está en el papel, no existe la lista, y sin la existencia de la lista pues cerrada, no es una realidad ese mecanismo alternativo de recolección. Decía que todo iba bien hasta ese punto. Hace ya meses, la resolución de grandes contribuyentes que se acostumbra a emitir, acostumbra a ser emitida en diciembre, pues de una manera pues respetuosa lo decimos, pero también desafortunada, incluye algunos prestadores de servicios del exterior que como grandes contribuyentes, y esto genera una cantidad de interrogantes, porque la norma de grandes contribuyentes, la filosofía que está detrás de esa, digamos, de esa condición del contribuyente colombiano, de gran contribuyente, pues hace cortocircuito con muchísimas cosas que para el proveedor de servicios del exterior es complicadísimo cumplir. Y esto, por ejemplo, los lleva a salirse de la declaración que la DIAN proscribió especialmente para los prestadores de servicio y volver a la declaración del responsable común y corriente colombiano, en donde tiene IVA generados, IVA descontables, y digamos que esto confunde. Y no solamente esto, sino que además hay un montón de obligaciones, como les decía, de carácter formal, que son muy complicadas y en algunos casos pues no tienen sentido. No le podemos pedir a un prestador de servicios exterior que no tiene ninguna relación con Colombia, solamente tiene unos usuarios en Colombia, a que, por ejemplo, presente medios magnéticos, porque digamos que no hace sentido que esto ocurra. Repito, si queremos que este tipo de entidades nos dé información, pues creemos una regulación concertada que haga sentido, y seguramente este tipo de contribuyentes pues van a cumplirlo con mucho gusto, pero no se trata de ponerle el ropaje del gran contribuyente típico colombiano a alguien de afuera, porque va a resultar muy complicado de que se cumpla. Bueno, y con esto terminamos el tema de Digital Service Tax y entramos a BEPS 2.0. Correcto. Y aquí en el tema de BEPS 2.0 también la imagen nos dice un poco en dónde estamos. Es una cuesta arriba, está complicada, parece que vamos a llegar, pero no está muy claro cómo vamos a llegar. Si quieres, en el siguiente slide arranquemos con qué pasó con las acciones BEPS. Recordarán ustedes que 2012, 2013 arranca la OCDE, vamos a atacar el tema de abuso tributario, y arrancaron 15 acciones BEPS. Y esas 15 acciones BEPS, la primera de hecho, y no coincidencialmente, era cómo tratar los temas de la tributación de la economía digital. Y el reporte en ese momento, 2015, es un reporte largo, interesante por supuesto, pero que no concluye nada, o que sí concluye algo quizás, y incluye es que la economía digital ya es la economía misma, y que por eso no se puede encapsular para darle una solución propia.
Y a partir de eso, en ese momento, 2015, se dice, vamos a buscar una solución consensuada para el 2020. O sea, en una fecha que ya pasó. Ese era el target. Después de esta acción 1 y en el siguiente slide, pues, ¿qué sucedió? Pues sucedió que las discusiones se fueron enfocando y posiblemente hay un reporte interino en el 2018 que da unos lineamientos por dónde quieren irse estas discusiones, y en 2019 ya vamos a hablar de dos temas que muchos de ustedes seguramente conocen, que son el pilar 1 y el pilar 2 de BEPS, y ahora se llama BEPS 2.0, porque el BEPS 1.0 era de las 15 acciones iniciales. Y el pilar 1 está enfocado en abordar los retos de la economía digital. Y el pilar 2 está en generar unas normas que garanticen que se pague un impuesto mínimo. Sigamos al siguiente slide, por favor. Y ya si nos adentramos un poco. Perdón, no me estaba queriendo pasar. Estamos Problemas técnicos. Un segundo. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, si queremos hablar un poco qué es el pilar 1, el pilar 1 lo que busca es solucionar un problema que existe con las normas actuales. ¿Cuál es? Las normas de impuestos fueron pensadas, pues obviamente, en la era industrial, donde había una presencia física. Y lo que se grababa era la presencia física. Hoy en día, con la tecnología, pues realmente no hay en muchos casos esa presencia física. Lo que hay son proveedores o vendedores remotos, y el ingreso bajo las normas se graba en la jurisdicción donde está el proveedor del servicio, el proveedor de los bienes, que es una jurisdicción diferente donde está el consumidor. Y la queja es, si tenemos un mercado de consumidores y es el mercado del consumidor lo que le está generando a usted esa utilidad, usted debería pagar algún impuesto en el mercado de consumo, en el mercado de destino, pero las normas no están alineadas. Entonces lo que dice, oiga, vamos a repensar esto. Y el pilar 1 dice, vamos a repensar esto logrando que alguna parte de su utilidad sea atribuida a los diferentes países donde están sus clientes, que llamaremos los países del mercado. Y la forma como en general se pensó pilar 1 es que iba a haber 3 montos, y así se llama, monto A, monto B y monto C. El primer monto es el que crea un nuevo derecho, una nueva posibilidad de grabar para los países donde están los clientes, los países del mercado, algo que antes no grababan. Y es decir, ¿qué es lo que dice? Vamos primero a ver la utilidad total del grupo de compañías. De hecho, se hace un tema a nivel consolidado de cuál es la utilidad consolidada del grupo de compañías. Vamos a determinar de ese grupo de compañías cuál es la utilidad rutinaria, y lo que exceda la utilidad rutinaria, pues va a ser seguramente lo que se llama una ganancia residual. Y esa ganancia residual o en exceso de lo rutinario, esa la voy a esparcir, la voy a dividir y la voy a grabar en los diferentes países con una llave de distribución. Entonces, como se dan cuenta, se crea una norma, ahorita vamos a hacer un poco más de detalle de esto, inclusive un ejemplo numérico, para transferir una utilidad que nunca se estaba grabando en el país del mercado, para que ahora lo puedan grabarse en los diferentes países del mercado. Y esa es la primera propuesta, y quizás la propuesta más revolucionaria del pilar 1. El pilar 1 también habla de un monto B y un monto C. El monto B es un tema para evitar discusiones y temas de cumplimiento, y está basado en esto. Se aleja del monto A, no es una discusión de reatribución, sino es cuando hay en cada uno de los países, hay seguramente unos distribuidores de riesgo limitado o unas compañías que tienen unas funciones muy básicas de mercado y distribución. Entonces, para esas compañías lo que vamos a tratar de buscar es unos porcentajes fijos de utilidad, para que no tenga que rehacerse la rueda y no tenga que haber unas discusiones con la autoridad tributaria respecto a cuál es la utilidad que les debe corresponder a cada uno de estas compañías que tienen bajas funciones o funciones simplemente básicas de distribución y mercadeo. Entonces, lo que trata el monto B es
que no haya tanta discusión y que sea fácil determinar la utilidad por estas funciones básicas. Posteriormente, había el monto C. El monto C era precios de transferencia también, y está diciendo, oiga, si usted tiene actividades que excedan lo que es el tema básico de mercado de distribución, pues puede aplicar un monto C para que mayor utilidad sea grabada en el país donde hay presencia pues, y tiene más funciones, riesgos y actividades. El monto C ya no está siendo parte de la discusión de Pilar 1, pero por supuesto el monto C está inmerso en las normas sobre precios de transferencia actualmente vigentes. Ok, vamos de pronto al siguiente slide y veamos esto en un ejemplo. Quizás eso nos ayuda a decir. El ejemplo muy básico, hay un grupo X. El grupo X tiene una compañía matriz, la llamamos Parent Co, que resulta ser la compañía que tiene la propiedad intelectual, ese redondel en amarillo que vemos. Esa compañía tiene una subsidiaria en el país B, la llamamos subsidiaria Co, que se dedica a las actividades de mercadeo y distribución, y esa compañía tiene un contrato de licenciamiento con Parenco para poder hacer un servicio de streaming. Entonces ven que entre Parenco y Subsidiaria Co hay un contrato de licenciamiento, pero la que tiene la cara frente a los clientes es Subsidiaria Co, y es un servicio de streaming a clientes que están en el mismo país de Subsidiaria Co, que es el país B, y a clientes en un país C donde no hay presencia de ninguna compañía. ¿Okay? Entonces, claro, si ustedes se ponen a pensar, y el tema del streaming, no estamos hablando de ninguna compañía en particular, este es un ejemplo que está en uno de los reportes de la OCDE, bajo las normas actuales, potencialmente el país nunca se pagaría impuestos porque normalmente no hay ninguna presencia física y los servicios de streaming solamente son grabados desde donde se proveen, que no sería el país C. En país B, en principio, por ser una función de mero mercadeo y distribución, la utilidad estaría bastante restringida y seguramente la mayor cantidad de utilidad iría al país A, a Parenco, que tiene la propiedad intelectual. Ahora, si cambiamos al siguiente slide, podemos mirar un poco qué es lo que propone para Grupo X el Pilar 1. Entonces, ¿qué nos va a decir? Señores, pues muy bien, el foco está en país B y en país C. Y entonces en país B nos va a decir, oiga, cierta parte de la utilidad que se obtiene Parenco en país A la va a tener que distribuir y pagará impuestos o recargadora de impuestos por un lado en el país B, donde está Subsidiaria Co, y también en el país C, donde no hay ni siquiera nada. Entonces, como ven, de alguna manera el Pilar 1 busca que esa utilidad que antes solo estaba grabada en país A, ya comience a ser grabada en país B, y entonces así la Subsidiaria Co pagaría más allá de su utilidad rutinaria por las actividades, digamos, básicas de mercado y distribución. Tendría que pagarse ahí un poco más de impuestos porque el ingreso del grupo se repartiría. Y en países donde no se pagaba seguramente ningún impuesto, se va a pagar ahora algún impuesto por la atribución que se va a hacer con base ya no en la presencia física, sino en que se está obteniendo beneficios de un mercado. Ok. Sigamos, después de este ejemplo general, un poco veamos qué es lo último en el Pilar 1. El último del Pilar 1 es que en octubre del año pasado salen lo que se llaman los blueprints, y es unos documentos, digamos, de política fiscal donde se dice, así es que estamos pensando que debería funcionar Pilar 1. Igualmente, en esa fecha salió el blueprint de Pilar 2, que ahorita lo mencionaremos. Y en el Pilar 1, el blueprint, este borrador, tiene varios capítulos que están de pronto agrupados de la forma que observan. Habla un tema de monto A, con unos capítulos sobre alcance, nexo, fuente de ingreso, base gradual, etcétera. Un capítulo sobre monto B,
que está enfocado en qué es el alcance y cuál es el monto, que es la utilidad fija que quiero dejar para todos los países para lo que sea distribución y mercadeo básico. Y hay un capítulo de seguridad tributaria porque se anticipa que puede haber muchas discusiones de cómo se van a manejar estas cifras dentro de los diferentes países, porque esto es algo que se piensa aplicar en todos los países de manera consistente. Y por supuesto, al final, abajo está el capítulo 10, que es cómo implemento y cómo administro todo esto. Ok, haremos un par de cosas de qué está proponiendo este blueprint. Digamos que, primero que dice, oiga, esta es una aproximación unificada, estamos atacando en particular a negocios B2C, Business to Consumer, y hay cosas que seguramente no van a entrar acá. Entonces, temas de recursos naturales, pues por su mismo tema que requiere una presencia física, no los vamos a meter a esta discusión. Servicios financieros que por lo general requieren de cierta presencia o tienen ciertas obligaciones regulatorias, no los vamos a meter. Transporte aéreo y marítimo, temas de construcción, temas de vivienda de venta y arriendo de vivienda de propiedad residencial, no los vamos a meter. Pero en general, entonces vamos a meter cosas de B2C y las voy a enmarcar dentro de dos actividades. Entonces, una que le llaman los Automated Digital Services o ADS, que son los que ustedes pueden pensar los que son totalmente digitales. Y hablan de otro grupo que se llaman los Consumer Facing Business, que pueden ser más cuando hay venta de bienes o servicios, pero que en el pasado tienen también una entidad posiblemente algo física en los países de consumo y no son 100% digital. Y de hecho lo primero que se propone es a quienes vamos a coger estos dos tipos de negocios y vamos a coger estos dos tipos de negocios que tengan unos umbrales importantes, ¿cierto? Entonces ahora, similar a los Digital Service Tax que hablamos, dice, oiga, gente que tenga consolidados 750 millones de euros va a entrar a este problema. Y de hecho dice, y también necesitamos que personas que tengan sustancia importante en operaciones fuera de su país de la matriz. Entonces se habla que inclusive necesitarían un ingreso extranjero de más de 250 millones para entrar a esta discusión. Y como ven, esto comienza a ser una alternativa a los Digital Service Taxes por el tipo de actividad y por el tipo de umbrales que se están considerando. Si vamos al siguiente slide, entonces ya sabemos por un lado, bueno, ¿a quiénes le va a aplicar esto? Ahora viene la pregunta, bueno, ¿quién va a poder beneficiarse de este pilar 1? Entonces la respuesta va a ser en los países donde haya nexo. Y para efectos de discutir qué son los países que son nexo, principalmente son países donde haya ventas anuales superiores a cierto monto. No está definido todavía cuál va a ser ese monto y se discute si ese monto debe ser diferente según si es un país no desarrollado o una economía más desarrollada. Entonces, para los Automated Digital Services, los ADS, se dice, oiga, si en ese país se vende más de cierto monto, ese país va a tener derecho a grabar algo de la utilidad consolidada del grupo. Y para los Client Face Business, los CFB, dicen, estos de pronto necesitan no solamente un monto de ingresos, sino algún factor adicional. Entonces dice, y ese factor adicional o el plus factor, dicen, pues de pronto es que hay alguna subsidiaria en el país donde se está buscando el nexo, o que haya un gasto de promoción importante, o que inclusive haya un ingreso superior a los montos básicos. O sea, si después de cierto monto, ya creo que doy por entendido que el plus factor existe. Entonces, eso es como, entonces busco a qué jurisdicción voy a poder atribuir algo del ingreso. Y por el otro lado, pues están para hacer qué va a ser un ingreso de fuente de un país. Y por supuesto, aquí no nos va a servir las normas que conocemos, no nos va a servir el artículo 24 del Estatuto Tributario, sino que hay unas normas para efectos de aplicar el pilar 1 que dice que es un ingreso de fuente de cierto país. Y en el ejemplo, en el cuadro de abajo, por ejemplo, para el caso de
ingresos por publicidad, dice, oiga, es donde en tiempo real esté el receptor que está viendo la publicidad. Entonces dice, bueno, pero esa norma quizás no sea tan fácil de aplicar, puede haber diferentes interpretaciones. Entonces la norma dice, voy a darles unos indicadores y jerárquicos, y si usted, el primer indicador que usted pueda soportar, ahí va a ser donde voy a entender que se está generando el ingreso. Y el primero es en este caso de publicidad en línea, cada tipo de servicio tiene unos estándares diferentes, pero para ingreso de publicidad en línea, a la donde está la geolocalización del dispositivo al momento en que se visualiza la publicidad. Y si ese no se puede hacer, será la dirección IP del dispositivo donde al momento que se visualiza la publicidad. Entonces, como ven, comienzan a existir unas normas completamente nuevas con cierto nivel de complejidad para aplicar el pilar 1. Bueno, entonces ya sabemos a quién le toca y ya sabemos qué país puede reclamar esto. Pero entonces ahora miremos un poco cómo puede esto funcionar en un ejemplo numérico. Entonces, arranquemos de la base gravable. La base gravable parte de la utilidad consolidada a nivel global del grupo. Y en principio bajo los estándares que sean IFRS o también se dice u otros que sean similares, por ejemplo, para que se incluyan temas como el US GAAP. En principio hay toda una discusión de si se deben segmentar o no segmentar por línea de negocio, ¿no? La OCDE está tratando de que la segmentación sea lo mínimo posible, pero eventualmente una compañía puede tener diferentes segmentos, puede tener una compañía un Automatic Digital Service, un ADS, y puede tener una compañía un Client Fronting Business, un CBF, y entonces le tocaría hacer algún tipo de segmentación. Y se busca hacer algún sistema por si tengo pérdidas un año y ganancias en el otro, pues se pueda balancear la situación. Entonces, quizás lo primero es cuál es la base gravable. La base gravable va a ser la utilidad del grupo. Y si lo vemos en el cuadro de la derecha, para los que les gustan los números, posiblemente estaríamos viendo la utilidad antes de impuestos de 6.500. Esa quizás sería la base gravable, asumiendo que hemos hecho la segmentación y los ajustes que sean requeridos. Y entonces, con esos 6.500, la siguiente pregunta, bueno, hasta ahí tengo, en el ejemplo, tengo un ingreso global de 25.000, tengo una utilidad de impuestos de 6.500, entonces tengo un margen global a nivel del grupo consolidado del 26% de utilidad, si lo comparo contra el ingreso. Entonces, ahora es cómo voy a asignar todo eso a través de los diferentes países. Entonces, lo primero es que hay un primer paso que dice, oiga, hay que determinar cuál es el umbral de la utilidad aceptable y cuál es la utilidad en exceso o utilidad residual. Todavía no está claro cuándo va a ser el umbral de utilidad aceptado, pero en el ejemplo es un 10%. Y eso quiere decir que si es 10%, el umbral de utilidad, si lo aplicamos sobre ingresos, va a ser 2.500. Ok. Ahora, si lo empezamos porcentualmente, el umbral de utilidad pues va a ser 16%. ¿Por qué? Porque tenía un margen de utilidad del 26 y tenía un umbral de utilidad del 10, pues la utilidad residual, 26 menos 10, va a ser 16%, ¿verdad? Y si lo ponemos, pues, numéricamente, pues va a ser 4.000. Entonces, primero, ya sabemos entonces que la utilidad residual, pasamos de la utilidad total a la utilidad residual, en este caso, 4.000. Y ese va a ser nuestro siguiente número. El siguiente tema va a ser, bueno, de esa utilidad residual, ¿cuánto va a ser un porcentaje que se va a poder reasignar entre países diferentes a donde está la casa matriz? Ahora una parte de la utilidad residual que pertenezca a la casa matriz y otra que sea la que se va a distribuir como monto entre los diferentes países. Y si se dan cuenta, aquí también, esto es el ejemplo de la OCDE, todavía no hay consenso sobre cuál sería ese porcentaje, pero es el 20%. Es decir, de los 4.000 voy a tomar el 20% y voy a reasignar 800. Ahora, si lo hacemos desde la parte porcentual y cojo el 16% y le pongo el 20%, pues va a ser 3.2%. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo hasta acá el cálculo? Me está diciendo, usted tiene un monto A total de 800 que lo va a tener que distribuir entre sus países del mercado y cada país del mercado lo va a poder
hacer tributar en su legislación local. Ahora, esos 800 los tengo que alocar o atribuir a los diferentes países del mercado. Aquí tenemos un ejemplo de mercado 1, mercado 2 y mercado 3. Se le aplica el porcentaje, porcentualmente del 3.2, y van a ver cómo a cada país le va a corresponder un pedazo de los 800. Al mercado 1, 64, al 2, 576 y al 360 para el total del 800. Y es así como cada país va a poder grabar algo que antes no existía en su sistema tributario. Ok. Claro, y ya están pensando, esto es complicado, y sí, es complicado y muy complicado. Y viene el tema, bueno, ¿y cómo vamos a aplicar y administrar esto? Y ahí viene también una complicación, porque se ha dicho, oiga, seguramente va a necesitar al menos 2 niveles de normas y también unas guías de implementación para tratar que todos los países hagan esto consistente. Porque si los países no hacen esto consistente, vamos a tener problemas en la aplicación de este pilar 1. Entonces, oiga, primero hay que, seguramente países tienen que hacer algunos cambios en su normatividad local para que se puedan grabar estas utilidades que estoy atribuyendo a cada país por el monto A. Tiene que haber algunas normas para evitar la doble tributación, hay unos procedimientos que tienen que considerar y un tema de resolución de disputas. Y quizás eso es lo que están viendo a nivel de las normas domésticas. Pero también hay que cambiar, hay que hacer unos convenios, y ya se habla como un nuevo convenio multilateral para eliminar limitaciones que pueden tener los mismos convenios para evitar la doble imposición, para que aplique el monto A. Y también una convención que permita que las discusiones de atribución, distribución de este monto A puedan ser resueltas de manera apropiada. Y también se habla, pues, de como hay unos comentarios al modelo de o como unas guías de precios de transferencia, de haber unas guías sobre implementación de Pilar 1. Entonces, como ven, hay un tema de complejidad que trae toda esta implementación del Pilar 1. Ok. Hay una cantidad de temas todavía políticos y técnicos a discutir. En los temas políticos es qué debería entrar y qué no debería entrar, qué hace parte de los ADS y qué no hace parte, cuáles son los umbrales de realocación, cuáles son los umbrales de utilidad residual. Hay una cantidad de temas políticos que tienen que discutirse, pero también una cantidad de temas técnicos que toca darle mucha filigrana. Y también, como se imaginarán, habrá que también redactar las normas en texto jurídico normativo para poder comenzar a implementar. Entonces, todavía hay un camino importante para seguir en el tema del Pilar 1. Y con eso voy a hacer una pausa en el Pilar 1 y voy a pasarle a Juan Sebastián para que pueda comentarnos sobre el otro pilar, el Pilar 2, cuyo blueprint también se hizo público el 14 de octubre del año pasado y que también tiene su propio nivel de complejidad. O sea, se hizo público quizás un poco antes porque se filtraron en los medios los blueprints, pero en realidad es en octubre del año pasado cuando la OCDE compartió ese blueprint o ese borrador de la propuesta del Pilar 2 y su objetivo básicamente es centrarse en el exponencial incremento de la digitalización de la economía. Digamos que eso es clave que lo tengamos en cuenta. Dentro de la literatura internacional que uno lee, encuentra que digamos, se ponen de acuerdo en una cosa, y es que la premisa detrás de la propuesta 2 es simple. La implementación, después lo vamos a ver, es compleja, pero la premisa es simple. Y es, si un Estado no ejerce su derecho a gravar ciertos ingresos por cualquier razón, hasta un punto adecuado, que eso también es un área gris, entonces este conjunto de normas que vamos a conversar tiene por objeto la relocalización de esa facultad de gravar esas rentas en otro estado. Como lo hablábamos con Luis cuando presentábamos cuando preparábamos la presentación. Esto es, vamos a grabar sí o sí, no importa dónde, pero lo importante es que este tipo de rentas comiencen a estar grabadas. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto?
con 4 reglamentaciones puntualmente. Digamos que la primera, la que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, tiene por objeto que con la implementación de una normatividad doméstica de cada uno de los países, se logre ese objetivo de grabar, no importa dónde, pero grabar. Y la que tenemos en el lado derecho de la pantalla, que se logra a través de, o se va a lograr a través de cambios en los tratados. Y también, como lo mencionaba Luis hace un momento, ¿por qué no a través de un nuevo instrumento multilateral que de un solo plumazo, pues, haga todo el trabajo y digamos que reemplace el ir uno por uno de los convenios y digamos modificarlos? Entonces, vamos a comenzar con el Income Inclusion Rule. Si puedo avanzar. Ya. Entonces, en el Income, digamos, ¿qué es el Income Inclusion Rule? Digamos, opera básicamente como unas normas CFC, pero en esteroides. Digamos que a diferencia de las normas CFC, al IIR le importa más llegar a tasas efectivas, a enfrentar esas tasas efectivas bajas, y sin importar cómo llegan a ellas los contribuyentes, que es un poco lo que hacen las normas CFC. Entonces, ¿cuál es el alcance? Pues muy parecido a lo que hemos venido conversando, los grupos multinacionales. Vamos a utilizar el reporte country by country de la acción 13 de BEPS 1 para saber cuáles son los ingresos, y trata de buscar que las normas se le apliquen a aquellas entidades cuyo ingreso consolidado en el año fiscal anterior sea por lo menos 750 millones de euros. ¿Qué puede pasar? Que cada país, digamos, incluye en su legislación local umbrales menores, y eso lo contempla perfectamente la norma. ¿Cuáles son las normas o quiénes más bien no deberían ser objeto de estas normas? Pues cuando la última sociedad matriz, y ya explico un poquito más en detalle el tema, cuando la última sociedad matriz sea un fondo de pensiones, un fondo de inversión, entidades gubernamentales, incluyendo fondos soberanos, entidades sin ánimo de lucro, y hay una interesante que son las entidades de transporte internacional, que tienen mucha presencia física, porque definitivamente tienen que transportar el bien a los diferentes países para poder cumplir con su efecto. Entonces esas no estarían. Entonces, digamos, esta regla del IIR básicamente lo que dice es que la última entidad controlante del grupo es la que tiene el derecho a grabar el ingreso, que no ejerció, repito, porque acordémonos que alguien en la cadena hacia abajo pues no ejerció ese derecho. Entonces, si tiene un conjunto de normas como el que estamos hablando, esa última entidad matriz, mamá de todas las compañías del grupo, tendría la posibilidad. Si esa entidad no implementó las normas IR, entonces baja a la siguiente entidad en la cadena de propiedad de las diferentes entidades de la multinacional, hasta que se llegue a una entidad que, por tener las normas, pues va a poder capturar esas rentas que no fueron grabadas en otra jurisdicción. ¿Cuál es el impuesto? Digamos que esta discusión se parece mucho a los que han pasado por las normas de los convenios, han pasado por la aplicación de los convenios. ¿Cuáles son los impuestos sobre la renta? Digamos que indiferente del nombre que se le dé, pues ese es el foco de las normas. Y la idea es que se determine una tasa activa de tributación, y esto es clave. El ETR ya lo vamos a ver cuando pongamos números al ejemplo, porque se tiene que saber cuál es la utilidad, no solamente, digamos, por los impuestos, por supuesto, cubiertos y pagados por cada entidad, versus la utilidad de cada entidad del grupo. ¿Qué más tiene? Pues detalles. El capítulo 4 tiene el ajuste al top-up, que ya lo vamos a ver en números. En números sencillos no es tan complicado. Y las metodologías, pues, para manejar las diferencias temporales. Entonces entramos en el ejemplo. Entonces en el lado izquierdo de la pantalla tenemos un grupo de entidades multinacional en donde en el país está la matriz última controlante, en el país B
está una matriz intermedia, una holding, y en el país C es donde ocurren las operaciones. Entonces van a ver que en ese país C, y es igual el ejemplo de los dos lados, hay 3 entidades. Pero de esas 3 entidades, que cada una genera una utilidad de 100 pesos, solamente hay una que paga impuestos. Las otras dos, por razones diversas, no pagan. Ustedes se imaginarán las razones, puede ocurrir. Entonces, resulta que de los 300 pesos que está haciendo el grupo, no hay nada más de esos 300 pesos que está haciendo el grupo, el impuesto son 25, lo que nos lleva a concluir a que hay una tasa de imposición del 8.3%. Entonces, estamos asumiendo un impuesto target del 12%. ¿Qué significa eso? Que como lo decíamos en el ejemplo, la tributación aceptable son 12%, pero ¿qué pasa? Se está grabando el 8.3. Entonces, eso no lo va a grabar el país C porque definitivamente ya no lo hizo. ¿Cuál es la idea de estas normas IIR? Que nos vayamos a la última línea para que esa última línea, es decir, la compañía que está en el país A, por ser la matriz última controlante, pues tenga la posibilidad de grabar esa utilidad que no fue grabada en el país C. Aquí están los números, pues básicamente el impuesto que tendría derecho a grabarse es 3.7, pues, y cuando uno multiplica por los 300 pesos del ejemplo, que es la utilidad total, entonces tenemos que esos 11 pesos que no pagaron en ningún lado, digamos, puedan ser grabados en el último lugar de la Parenco. ¿Qué pasa en el derecho? Es el mismo ejemplo, pero simplemente decidimos cambiar un elemento pequeño, y es que ya el país último de la Parenco, es decir, A, no tiene esta reglamentación. Entonces, como habíamos hablado en un principio, entonces, ¿quién obtiene el derecho? El que sigue en la línea de posesión o propiedad, perdón, de las compañías, y en este caso es Holco. Entonces, ¿en dónde se quedarían los 11 pesos? En el ejemplo de la derecha, esos 11 pesos de impuestos se quedan en el país B. Entonces, de nuevo, filosofía, que tributen, no importa dónde. ¿Qué sigue? Tenemos también otra reglamentación, que es el Under Tax Payment Rule. Y básicamente este es un mecanismo de barrera que aplicaría cuando el IIR, que es el que vimos en el anterior slide, pues no funciona como era esperado. Entonces, ¿de qué se trata acá? Lo que quiere hacer en este UTPR es tomar el ingreso no grabado por la existencia de, digamos, de una tarifa baja, que ya en el ejemplo se va a ver muy bien, que es en el país C, se los adelanto, y permitirle a otros estados, pues, grabar lo que el país C no grabó. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, tenemos que Parenco está en un país X, en donde no hay IIR, y las actividades las realizan en el país A, B y C. Pero resulta que en el país C, que es donde hay baja tributación, las compañías A y B, que por supuesto todas son del mismo grupo, pues están haciendo una serie de pagos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiere esta norma es que utilizando los montos pagados desde A a C y desde B a C, se construye como una especie de llave de alocación para distribuir el impuesto de los 200 pesos en rojo que se está dejando de pagar en el país C. Entonces, al tener esa llave de alocación, de nuevo, basado en los pagos que se hacen desde B a C y desde A a C, pues tenemos que 150 pesos podría grabar el país A y 50 pesos podría grabar el país B. Hay una cantidad de detalles que por supuesto tienen que verse con muchísimo cuidado, y básicamente uno de los detalles bien importantes es que ese top-up, es decir, esa diferencia entre lo que se pagó y lo que se debería pagar, no puede exceder la tarifa doméstica de renta en las jurisdicciones. Entonces, para esos temas, si hay un excedente, pues hay temas de carry forward que deben ser tenidos en cuenta. Esa es como la primera regla de este Under Tax Payment Rule. Hay una segunda regla y aplica cuando la primera no tuvo efecto, y entonces en este caso asigna el top-up, que ya sabemos que es esa diferencia entre lo que se pagó y lo que se debería pagar, a las entidades que, si bien no hacen el pago directo,
sí hacen erogaciones que se traducen en deducciones. Entonces, este es un poquito más complicado, pero básicamente lo que se quiere es, fíjense cómo ni las entidades que están en A ni en el país B hacen pagos a C, que es donde quiere estar el ingreso, pues porque allí es donde se tributa menos, sino lo que hacen es hacer unos pagos por pasos para que puenteados por Parenco lleguen a esa jurisdicción. Entonces lo que dicen, no señores, un momento, miremos los ingresos que se hacen o los pagos que se hacen entre relacionados y también saquemos una llave de alocación para distribuir ese top-up que es de 275. Entonces fíjense cómo eh, los ingresos o los gastos, perdón, que hace B a A1 y A2 y los gastos que hace A1 a Parenco y A2 a A1 se tienen como llave de locación para tomar esos 275 que tenemos de top-up y distribuirlos entre los otros países que sí tienen esta norma. Entonces, fíjense cómo se puede hacer como lo vimos en el ejemplo anterior, o bien porque los pagos son directos o cuando los pagos sean indirectos, pues llegar a unos resultados, a unos resultados similares. Listo, entonces tenemos otra regla u otra reglamentación dentro de este pilar 2 y es el subject to tax. Este ya es del capítulo de los que deberían tener un desarrollo vía convenios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Arranquemos con el efecto y después desarrollamos el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Que el estado de la fuente, es decir, el país A, vía retención en la fuente, pues pueda grabar un ingreso que de otra manera no hubiera podido grabar. Fíjense que en el ejemplo que tenemos, en virtud de un convenio, los pagos que haga a B no estarán sujetos a retención y eso lo vemos, pues digamos, en los convenios modelo OCDE, en cualquiera de las rentas que tienen de los capítulos, por ejemplo, de los artículos, perdón, 11, 12, 13, por ejemplo, unos intereses, en donde, por regla general, repito, modelo OCDE no tienen retención. Pues, ¿qué pasa? Los pagos que hace a B, pues no tienen retención. Pero resulta que cuando B recibe esos ingresos, 80% los toma como no exentos. Entonces, vuelve y ocurre lo que estábamos conversando, pero esta vez no con números, sino con tarifas nominales. Entonces, fíjense que el impuesto que paga ese ingreso de los intereses en el país B es solamente de un 4%. Y nosotros tenemos que el impuesto mínimo debe ser del 7.5. Entonces, lo que ocurre acá es que ahora la norma lo que quiere es anular el convenio, anular la aplicación del convenio para que ese 0% que hubiera sido bajo el artículo 11 se convierta en un 3.5 y así hay una mezcla entre lo que tributa en B y lo que tributa vía retención en la fuente, anulando la provisión del convenio. Aquí pues hay unos temas también de umbrales de materialidad en donde se tiene que revisar el tema del country by country, de la acción 3 del 13, perdón, de BEPS 1, los montos de pago y demás. Pero este es lo que busca este tipo de reglas. Y por último tenemos la regla del switchover, que básicamente lo que busca es en situaciones muy específicas en donde exista un establecimiento permanente, pues lo que busca acá es que en las normas, digamos, de Globo, de las que nos hemos referido al principio, se terminan mezclando. Porque los ingresos pues del establecimiento permanente deben atribuirse a la oficina principal. Pero ¿qué pasa? Y aquí hemos traído un ejemplo que lo conversamos bastante porque no era fácil aterrizarlo al caso nuestro, pero inventamos aquí un ejemplo con CAN. Entonces tenemos que Colombia tiene una Parenco y esa Parenco tiene un establecimiento permanente que está ubicado en el Perú y resulta que en el Perú hay una baja tributación. Entonces, en aplicación del convenio de la CAN, Colombia no podría gravar
esos ingresos digamos, esas rentas generadas en Perú, y en Perú resulta que tampoco van a pagar porque hay baja tributación. Entonces, lo que quiere acá es desestimar esa norma del convenio para hacer que lo que en teoría no se debería grabar en el país de la residencia, pues termine siendo grabado en residencia en cabeza del home office, porque resulta que en el país de la fuente no fue grabado. Este es como un poco el tema del Pilar 2, y le voy a dar la palabra a Luis para que hablemos de temas más generales y de qué se espera en términos de números con estas medidas. Gracias, Juan. Y en efecto, junto con los blueprints del Pilar 1 y el Pilar 2 también se envía un análisis económico de lo que estas propuestas puedan implicar. Digamos que de manera global, lo que estima la OCDE con una cantidad de supuestos es que aproximadamente esto va a incrementar la tributación en impuesto de renta corporativa entre unos 50 a 80 billones anualmente, y que si se le incluye el efecto del GILTI, el GILTI es el Global Intangible Low Tax Income, que es una especie de Income Inclusion Rule en Estados Unidos, que fue incluida bajo la reforma de Trump, que ese recaudo podría ser de 60 a 100 billones en total. Entonces, cuando están interactuando estas dos normas, se dice más o menos, se espera incrementar el 4% de recaudo global anualmente. Y si se dan cuenta en los cuadros de abajo, la visión de la OCDE es, en el pilar 1, realmente no estamos pensando que vaya a haber un gran cambio en el recaudo, sino quizás más bien un desplazamiento del recaudo. De hecho, si ven en los países de alto ingreso, podría haber inclusive hasta un pedazo negativo. En los países de mediano ingreso y de bajo ingreso es donde subiría un poco el recaudo. Y claro, ¿por qué? Porque las grandes compañías no están en los países de bajo ingreso por lo general, y no están tributando allí, sino en los países de alto ingreso. Entonces, el pilar 1 nos lleva a transferir utilidades que tributan en países de alto ingreso a países de bajo ingreso, pero en general no se espera que haya mayor tributación, quizás un poco, pero no tanta, sino más bien una redistribución de dónde van a tributar las utilidades. Eso por un lado. Por el otro lado está en el pilar 2, que ese sí creen que es el que puede llevar el crecimiento importante, hasta de un 4% en la tributación, y con un impacto más importante quizás lo consideran los países de alto ingreso, donde están las matrices y donde bajo el Income Inclusion Rule que nos explicaba Juan, es donde se recaudaría principalmente, pero también potencialmente en otros países de mediano y de bajo ingreso. Y quizás lo que dice la OCDE, bueno, esto puede impactar un poco la inversión entre las compañías, pero cree la OCDE que no va a ser un impacto tan grande. Por el contrario, dice, si no se toma una acción consensuada y seguimos con todas estas acciones unilaterales de Digital Service Tax en un lado o de otro tipo de impuestos en otro, y eventualmente con las retaliaciones comerciales de Estados Unidos, eso puede, en visión de la OCDE, pues generar una disrupción mayor y posiblemente generar más costos para la inversión extranjera de los que actualmente están sucediendo. Si vamos al siguiente slide, Juan, por favor. Bueno, en el siguiente slide vamos a hablar de un tema, del tema del ambiente político. Tratando. Mientras, No. no te preocupes. Y quizás el tema del ambiente político es que este plan de Pilar 1 y Pilar 2 fue un mandato del G20, del grupo de las economías más grandes del mundo, a la OCDE, el club de los países ricos, si se quiere llamar así. Ahí está Colombia recientemente. Pero el tema estaba un poco complicado cuando teníamos la administración anterior en Estados Unidos. Y por supuesto, como podrán pensar, la ayuda, la aquiescencia de Estados Unidos va a ser clave en cualquier tema que se decida acá.
De hecho, en su momento, el 12 de junio, Steven Mnuchin, que era el secretario del Tesoro para ese momento, dijo, oiga, Pilar 1, vamos despacito que esto está muy complicado. Acelerémonos en Pilar 2, que quizás está más delineado. Y señores de Europa, no nos pongan más Digital Service Tax, que no nos gusta y que los vamos a hacer retaliaciones. Ese era un poco el discurso en ese momento. Ahora, bajo la nueva administración, Janet Yellen, que es la nueva secretaria del Tesoro o ministra de Hacienda, sería nuestro equivalente, cambia un poco el discurso y dice, oiga, Estados Unidos estamos comprometidos con ambos pilares y queremos que esos temas, esos desacuerdos se arreglen para llegar a una solución consensuada. Inclusive en algún momento Estados Unidos dijo que el pilar 1 debería ser utilizado como lo que se llama un safe harbor en el caso en que las compañías podían aplicar a él y simplemente para que nadie los molestara. Pero si querían irse por otra aproximación, estaban en libertad de hacerlo. Ya esa propuesta, esta nueva administración la retira y dice, no Pilar 1 como safe harbor, sino vamos a tratar de alinearnos con lo que los demás países están señalando. Entonces, el ambiente político y el respaldo cambia ahora y quizás va a favorecer mucho algún tipo de solución. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que venimos? Entonces, digamos que mucha de la acción viene en octubre, que salieron los blueprints de Pilar 1, Pilar 2, el impacto económico, esos 3 libritos que vemos a mano izquierda. Se pidieron comentarios, se hizo una consulta pública a principios de enero, quien quiera revisarla está disponible en la página de la OCDE. Hace unos días hubo la reunión del G20 donde claramente se da respaldo a esta iniciativa y lo que viene en adelante es que la OCDE va a tratar en este espacio de aquí a mitad del año de tratar de llegar a todos esos acuerdos políticos y esas definiciones técnicas que están faltando, que son muchas, que va a ser un gran reto, sin lugar a dudas. Y ellos esperan que ya puedan presentar una decisión consensuada ante el G20 el julio 9. Importante que los que están discutiendo esto, si bien es en el seno de la OCDE, son los miembros del marco inclusivo dentro de la OCDE, y los miembros de los marcos inclusivos no solo son los miembros de la OCDE, sino casi 140 países, un poco menos. Entonces, son muchos los países que están ahí tratando de llegar a una decisión consensuada para su posterior implementación. Y vamos a ver qué nos va a deparar esto en tan corto tiempo y si se puede llegar a algo al respecto. Por el otro lado, hay gente que ha sido muy crítica de si vamos a llegar al tema de la OCDE o no, parece que es muy complicado y su implementación puede ser también una cuestión que vaya a tomar tiempo, se hará por fases, hay muchas dudas al respecto. Pero por otro lado, hemos visto que quizás las Naciones Unidas ha comenzado a proponer algunos cambios en su modelo de tratado y es la inclusión de un nuevo artículo, el artículo 12b, que se llama Ingreso por Servicios Digitales Automatizados, en el cual va a permitir en principio que esos no sean, por lo general, lo que llaman beneficios empresariales, que por lo general no tributan en el país de la fuente, solo en el de residencia, sino que sí se permita que esos ingresos por servicios digitales automatizados, en donde hay mínima participación humana, el país de la fuente sí pueda grabarlos y el convenio, al menos este modelo de convenio sí permite grabarlos, e inclusive con una alternativa que se pueda en ciertos casos hacer una tributación no vía retención sobre el bruto, sino sobre una utilidad neta. Y eso está ahora propuesto para ser implementado oficialmente en el modelo 1. Entonces, como ven, la ONU no se ha quedado quieta en este punto tampoco, y han salido con alguna propuesta. Algunas personas lo han considerado que es una aproximación quizás más realista, pero por supuesto menos ambiciosa que lo que está haciendo por su parte la OCDE. Ok. Y bueno, digamos que quizás la parte final es, bueno, ¿qué podemos esperar a futuro?
¿Y qué podemos esperar en Colombia? Y de pronto vamos a hacer unos comentarios, Juan y yo, pero todos están invitados a escribir alguna pregunta o comentario que quieran que discutimos en esta parte final. Quizás la primera gran discusión es, y Juan, para tu visión, es, ¿qué será que puede pasar con este tema de Pilar uno y Pilar 2? Si vamos a llegar a eso que se está proponiendo con los ajustes que faltan, estaremos, la opción era que fuera 2020, ya estamos en 2021, ¿será que esto se va a aplazar más? ¿Qué tan grave va a ser la implementación? ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues ahí la respuesta fácil es que no se sabe. Digamos que el tema, hay un componente, hay como un doble componente que cada uno tiene sus propias complejidades. Un componente técnico que, como lo vimos, las ideas son buenas y realmente son, si bien son, como decía Luis, ambiciosas, pues yo creo que de eso se trata. El sistema tributario general estaba en mora de tener unos cambios importantes. Veníamos manejándonos con reglas que tenían 40, 50 años y digamos que la economía año a año da pasos agigantados. Entonces, uno por el lado técnico, que los esfuerzos son realmente pues de aplaudir. El Pilar 2 nada más tiene 250 páginas de temas técnicos y esto pues fue en un periodo corto. Pero yo creo que el otro es el tema político que no deja de ser relevante y que también, pues, digamos que va a depender mucho de lo que quieran los países del G20. Si ellos, fíjense cómo durante mucho tiempo la administración pasada en Estados Unidos puso en pausa y eso fue digamos, hirió de muerte el proyecto BEPS 2.0, porque si Estados Unidos no está montado, pues difícilmente va a poder esto ser una realidad. Pero fíjense también cómo eso generó un montón de Digital Service Tax que como no le gustan, entonces, digamos, da un poco pie a la negociación. Entonces, yo la respuesta no la tengo, no creo tenerla, pero sí tengo un anhelo y es que creo que esto es algo a lo que debería confluir las energías de tanto técnicas como políticas para que esto se vuelva una realidad, se vuelva una realidad más pronto que tarde. Ya, por supuesto, por temas de COVID, pues las recaudaciones de los países están en aprietos y yo creo que este tipo de soluciones diferentes, soluciones inteligentes, soluciones más aterrizadas con la realidad económica de la transaccionalidad, pues hace que esto sea algo que es deseable y que para nosotros los que vivimos y morimos por estos temas tributarios, pues nos impliquen retos y nos muevan y nos cambien completamente las reglas. Además, yo diría, se demoraron, BEPS 1 es del 2013, si la memoria no me falla, y perdimos 7 años porque digamos que a mi modo de ver, BEPS 2 no es nada diferente a reconocer que BEPS 1 no sirvió para nada. Un poco eso. Es decir, la acción 1, como decía Luis, era economía digital y fueron 150 hojas en donde no dijeron casi nada. Si uno, pues hicieron, no dejes para mañana lo que puedas hacer, o no dejes para hoy lo que puedas hacer mañana, lo aplicaron tal cual porque no se pronunciaron sobre eso y ahora es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. Entonces, para resumirte mi punto, yo espero que así sea, espero que así sea y que lleguen cosas frescas y diferentes para que pueda haber más normas y que sobre esas normas haya más eso que se llama justicia tributaria, que nadie sabe muy bien qué es, pero que exista un poco más de eso. Sí, quizás ahí mi comentario es que posiblemente BEPS 2, perdón, Pilar 2 está más cerca de llegar a feliz puerto. La forma como lo ha planteado la OCDE es que van las dos juntas o no va ninguna, eso quizás pueda cambiar en la discusión. Y quizás mi sensación es porque Pilar 2 toma cosas que son más conocidas y más rutinarias. Las normas de entidades controladas del exterior o CFCs, como dice Juan, en esteroides, pero esas las conocemos. Inclusive en Estados Unidos ya les comentaba que está este GILTI, Global Intangible Low Tax Income, que de alguna manera es parte de la propuesta,
con algunas de lo que se llama en BEPS 2.2 el Income Inclusion Rule. Entonces, es muy posible que Pilar 2 esté más cerca de Feliz Puerto. Pilar 1 está más difícil, tiene muchos más temas abiertos, pero la OCDE, inclusive en alguna cosa que hizo la semana pasada en un conversatorio, dijo, nosotros queremos venderlo como paquete, y especialmente porque saben que si BEPS 2 se suelta perdón, Pilar 2 se suelta de Pilar 1, quizás el Pilar 1 se va a perder y nunca se va a recuperar. Ok, quizás el otro tema que quería preguntar, Juan, es ¿cuál es tu visión respecto a un servicio a los impuestos digitales debería ser considerado por Colombia? Ahorita que estamos hablando de reforma tributaria y que vemos el editorial del diario ¿Portafolio o portafolio, no? Portafolio. portafolio el día de hoy, hablando de eso. ¿Qué consideraciones tienes tú al respecto? Pues la respuesta corta yo creo que no es tiempo. Yo creo que es un salto muy grande que se han atrevido a dar los países industrializados del G20, que tienen músculo, que tienen mucho rigor técnico a la hora de redactar normas. Nosotros, nosotros no lo tenemos tanto en el Congreso, desafortunadamente. Entonces yo creo que es importante pues que replanteemos eso. Yo creo que podremos con otros mecanismos llegar a tarifas importantes, a recaudaciones importantes, pero yo creo que no es momento, más cuando yo creo que las medidas unilaterales primero no son de buen recibo de Estados Unidos, y eso ya debería ser pues un indicador de que por ahí no deberíamos ir, pero no solamente eso, sino yo creo que esa no es la solución que el ambiente global, ya tendiendo un poco más al multilateralismo, está tratando de llegar. Entonces, para ser honesto, no, y menos, y opinión personal, menos cuando el intento anterior, y repito, no sé si todos tuvieron chance de ver ese proyecto de ley, cuando ese intento anterior fue tan, no sé la palabra, tan desafortunado. Entonces, a mí la verdad es que me da un poco de miedo que lleguemos con una cosa, con un Frankenstein rarísimo que nadie sepa cómo manejar, y que terminemos dándole, como venía en ese proyecto, unas facultades a municipios. Y yo creo es decir, por ahí no es la cosa. Entonces, mi concepto personal, Luis, y lo conoces, creo que no es momento para llegar allá. Y Yo no sé creo cómo lo veas tú. No, yo creo que estoy de acuerdo con lo tuyo. Yo creo que primero que todos, si nos vamos a hacer un Digital Service Tax al estilo europeo, lo que se ha propuesto por ahí en 5 artículos residentes, eso no es. Eso está lejos y técnicamente muy precario para lo que se necesita. Y seguramente es un impuesto que no van a poder recaudar los municipios en Colombia. Entonces, uno puede hacer chistes pensando qué municipio recaudaría a las 3 personas que tienen Netflix en ese municipio o usan Spotify en ese municipio el impuesto. Eso es muy difícil. Y el segundo punto es que si se hace bien, vamos a tener seguramente problemas con Estados Unidos si nos metemos a esa lista quizás infame de países a los que les van a poner retaliaciones en sus productos. Y así como a Francia le hicieron, las potenciales retaliaciones estaban en sus carteras, en sus bolsos, en su indumentaria, aquí nosotros de pronto en nuestros productos básicos nos van a poner retaliaciones y nos va a poner una situación muy complicada, porque mal o bien pues sigue siendo nuestro principal socio comercial. Por el otro lado, el compromiso dentro de la OCDE es que esto va a ser la gente, los que tienen Digital Service Tax, que nos comentaba, han dicho, nosotros lo quitamos tan pronto lleguemos a un tema consensuado a nivel de la OCDE. En el caso de Colombia se ha demostrado que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, y piensen en el GMF solamente para comenzar. Podemos hablar del impuesto al patrimonio también como un caso. Entonces, pareciera que no es el momento, y si es por temas de afán el recaudo, yo creo que debería pensarse 2 veces esa situación. Ok,
De pronto voy a tomar un par de comentarios que vi en los chats y por ejemplo, William nos cuenta que en su momento, cuando hizo una tesis del tema, casi hacia el 2003, que el tema estaba muy enfocado en establecimiento permanente. Eh, y de verdad, mucho tiempo se pensó que la solución a estos temas era el tema de establecimiento permanente. ¿Y por qué? Pues porque estamos todavía pensando con los principios de presencia física para que poder pagar impuestos en un país y el establecimiento permanente representaba esa presencia física. De hecho, no lo discutimos mucho. Hay varios países que han implementado una especie de presencia digital sustancial y lo que se ha conocido como establecimientos permanentes digitales, quizás con un éxito bastante reducido y muchos inclusive difiriendo la aplicación. De los países que recuerdo lo han hecho es la India, que además ha diferido su aplicación, Israel quizás donde ha tenido más éxito y otros países como Nigeria, donde la verdad no tengo mayor información, y Eslovaquia, si mi memoria no me falla, que ha sido muy poca el tema de poder hacer un establecimiento permanente digital, porque está pensado en otros principios. Yo no sé más si quieres hacer algún comentario sobre ese punto. No, creo que está cubierto todo. Ok, quizás aquí otro comentario de Esteban. Esteban nos dice que seguramente Pilar 2 tiene mayores posibilidades de implementación. Creo que estamos, al menos yo, de acuerdo con eso. Y dice pero el que es más favorable para los países menos desarrollados es el Pilar 1. Pero que desafortunadamente quizás no es el que tenga más tracción en este momento. No sé, Juan, si quieres hacer algún comentario. No, de acuerdo, estamos de acuerdo. Ese es lo que Pilar no tiene más posibilidades, así como lo anticipabas. Es lo que creyera uno que si lo sueltan, pues viviría más rápido y tendría más futuro. Si lo sueltan de Pilar 1, aunque esa no es la idea, pero si eso llegara a ocurrir. Okay. Listo. Esteban nos dice que el IVA a servicios digitales debería derogarse porque no soluciona el problema de fondo, ya que grava solo a los consumidores. Yo no sé qué piensas. Pues no, yo no creo que deba ser lugar, es decir, yo no creo que deba derogarse, yo no creo que en sí sea una mala medida, como todos los impuestos indirectos gravan el consumo. Yo creo que lo que sí debería, y como se va perfilando la cosa, yo lo que sí creo que debería hacer es la norma o digamos incluso la fiscalización debería ser muy consciente del, del tipo de contribuyente, que el contribuyente somos nosotros, y también del tipo de entidad que está prestando los servicios. Es decir, nosotros no podemos pretender que con el IVA a los servicios digitales logremos atrapar y logremos, digamos, grabar rentas de las entidades de afuera. Es un contrasentido. Entonces yo creo que usémoslo para lo que se pensó, usémoslo bien, reglamentémoslo bien, cobrémoslo bien, fiscalicémoslo bien y seguro va a ser una fuente interesante de eso. En suma, yo lo que creo es que no debemos, lo que decía al principio, no confundamos dentro del mar de temas de economía digital e impuestos, que todo es lo mismo. Este sirve bien, para países como el nuestro y como lo vimos con el caso latinoamericano funciona, pero no le demos alcances que no tiene ni nunca ha querido tener el IVA. Es como mi comentario. Y yo creo que el punto es que también ese IVA de proveedores del exterior, creo que no tiene regreso. O sea, ya de hecho, como nos contaba Juan, el año pasado se implementó en Chile, se implementó en México, en Europa está totalmente implementado. Entonces es muy posible que es algo que creo que a nivel mundial no va a tener como mucha vuelta atrás. Ok. Natalia nos envía una foto. Esa foto creo que refleja muy bien la situación en la administración norteamericana anterior, pero con lo que hemos visto y en especial las declaraciones de la última reunión del G20 en febrero 26-25, pareciera que
que no estamos con ese choque tan claro, al menos por ahora. César nos pregunta, ¿el manejo de los ingresos por el Bitcoin o minería se puede dar aplicación a los pilares estudiados? Entonces, quizás la primera respuesta es sí. O sea, el Bitcoin potencialmente podría entrar dentro de ambos pilares, depende cómo funcione. Y no lo mencionamos, pero la OCDE está ahorita muy enfocada en hacer unos estudios sobre monedas o criptoactivos, y en particular hizo un primer reporte que salió el mismo día de los pilares, y quizás por eso perdió visibilidad. Ese primer reporte es más bien descriptivo de lo que está pasando en el mundo, pero definitivamente la OCDE está pensando cómo meter el tema de criptoactivos, tanto a la tributación y también, más importante, a el reporte. Están viendo, a ver, y ahí sí, hasta donde yo entiendo, va a ser un reto increíble hacer una especie de CRS o Common Reporting Standard para criptoactivos. No sé si eso se pueda, yo entiendo que eso no funciona con lo que es el criptoactivo, pero la OCDE está pensando qué se puede hacer al respecto. Ok. No sé, ¿has visto más preguntas ahí, Juan? Y hay una más. Bueno, el tema de minería no lo hablamos. El tema de minería, pues, por el sustento real que tienen, digamos, por la actividad física en el Estado, pues digamos que se aleja un poco de lo que trata en especial el Pilar 2. Podría, quizás algunos temas de Pilar 1, pero tampoco creo, no creo que esté por ahí. Hay otra pregunta. ¿Cómo creen que sería la manera más acorde para manejar esta oportunidad de operaciones virtuales para impulsar la economía, pero sincronizar una tributación más justa en busca del beneficio para la población? Pues yo creo que lo que ha faltado acá son reglas, y lo mencionaba hace un momento. Todos recuerdan esa conferencia, o conferencia no, esa audiencia que tuvo el presidente de Apple, Tim Cook, en el 2013, 2014, en donde lo atacaban los congresistas. Él decía: yo pago lo que yo tengo que pagar, yo pago lo que las normas me obligan a pagar. Entonces yo creo, y lo ato con esto, yo creo que si ponemos unas reglas de juego que sean claras, que sean aplicables, esto sin duda va a redundar en beneficio para todos, y va a atraer a los países como el nuestro en vías de desarrollo, pues va a traer unos niveles más altos de recaudación. Yo creo que repito, Elina, con lo que mencioné en ese momento, es una oportunidad de oro para actualizar, refrescar las normas y llegar con soluciones diferentes y creativas a situaciones del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI. El otro es, en Colombia tuvo aplicabilidad la acción 1. Sí, la acción 1 tuvo aplicabilidad y bastante, en especial en precios de transferencia. Casi todas las recomendaciones de la acción 13 estuvieron allí. Otras, digamos, ya han sido incluidas. Nuestra nueva norma antiabuso se parece mucho a lo que recomendó la OCDE en su momento del Principal Purpose Test. Lo estamos viendo. No sé, Luis, cuál tengas más así en mente. Quizás tratando de entender la pregunta, porque quizás la pregunta es más bien si es la acción 1 de BEPS 1, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Y si es la Ah, acción ok, 1, sí. y si es la La acción acción 1 1, no decía nada. no, pues si la acción 1 de BEPS 1, pues no, realmente no decía nada. Pues de hecho, lo único que sugería es que quizás de las soluciones inmediatas era aplicar IVA a este tipo de transacciones, y eso sí lo logramos, ¿verdad? Pero no había una solución. Y de pronto, la segunda parte, que con BEPS 2 se espera que Colombia tenga en cuenta los parámetros en el corto plazo o en el largo plazo. Colombia está involucrada en la discusión de BEPS 2. Es parte no solamente miembro de la OCDE, sino es parte del marco inclusivo donde se está discutiendo esto. Entonces, se esperaría que Colombia entre, y seguramente Colombia va a ser interesada en que cosas como el pilar 1 se apliquen para de pronto recaudar tributación sin tener que acudir a Digital Service Taxes, que quizás no es lo ideal. Y también el pilar 2 que se aplique, porque va a ser la forma, de alguna manera, que paraísos fiscales o jurisdicciones que se usan para distraer recursos colombianos o ingresos de colombianos, pues no puedan ser usados efectivamente por los contribuyentes.
¿Qué más tienes por ahí? Sí, la siguiente es, ¿qué riesgos consideran que existen respecto a que los países empiecen a aplicar de forma autónoma el Pilar 1, en particular pensando en las dificultades que ha tenido Colombia en las operaciones de commodities para precios de transferencia? Sí, quizás ahí yo voy a elaborar, digamos que el Pilar uno está pensado para que se aplique de manera coordinada, no está pensado para que los países lo apliquen de manera individual. De hecho ya hay alguna especie de Pilar uno como comentamos con como lo aplica el GILTI norteamericano, que inclusive puede ponerse más agresivo, si se quiere, con algunos cambios que en borrador se han dejado ver de la administración de Biden. Entonces, yo creo que la respuesta principal es que no se espera que esto sea un tema unilateral. Y si es unilateral, pues seguramente va a ser unilateral por los países más grandes. Y pues ahí el tema es que en práctica es que si Colombia da algunos beneficios o rentas exentas, es posible que esos se pierdan en buena parte, porque lo que se ahorra en Colombia se terminará pagando en otro lado. ¿Qué más hacemos? Listo. Sí, a ver, tenemos hasta las 7:50, ¿cierto? Entonces tenemos 15 minutos más. La doctora Estefanía, conocida de la casa, Muchas nos saludos, acompañó. Estefanía. Muchas saludes. Entonces, dice ella, en su opinión, ¿qué es más efectivo para lograr atacar los retos de la tributación de la economía? Digital, un avance rápido y ya en marcha con las medidas unilaterales de los países y la Unión Europea, un avance lento y complejo como el desarrollo e implementación de la acción ONU. Saludos. Está buena la pregunta. ¿La quieres responder? Y yo creo que es decir, nos hemos demorado 60 años en ponernos en el concierto global, nos hemos demorado 60, nosotros nos hemos demorado más, nosotros, como decía algún profesor mío del posgrado, Colombia siempre estuvo a la antepenúltima moda en materia de impuestos, entonces yo creo que si nos hemos esperado lo más, nos podemos esperar lo menos, y en línea con lo que hemos conversado, de alguna manera hemos contestado esto mientras charlamos, yo creo que estas medidas unilaterales no parece que vayan a estar bien encaminadas por lo que hemos visto y si nos salen bien nos generan un problema mayor. Nosotros no tenemos el músculo para tener una conversación de tú a tú de nuestro ministro de Hacienda con el secretario del Tesoro, como ocurrió con Francia, como va a ocurrir con el Reino Unido, como va a ocurrir con los demás países de la Unión Europea, incluso la Unión Europea como tal. Entonces, yo creo que lo que deberíamos es tener un poco de paciencia, orientar los esfuerzos por otros lados para recaudación, que los hay, y tratar de montarnos en conjunto con estas medidas multilaterales para hacerlo más demorado, pero mejor quizás. No sé cómo lo veas tú. Pues yo simplemente aprovecho para hacerme una autopromoción que debe estar próximamente saliendo un artículo que escribimos junto con la doctora Marta Isabel Ramírez sobre que el título es impuestos a los servicios digitales, ¿qué debería pensar Colombia? Y ahí que hacemos una crítica si es bueno o no es bueno o cuál es el momento en que debería pensar eso adaptarse en Colombia. Revista Legis, ¿no? Revista Legis, doctor. Revista Legis, sí. Revista Legis. Natacha, que Alberto de Legis está por ahí, pues ahí hacemos esa publicidad. Listo, hay otra pregunta. ¿Cuál sería ese pilar fundamental o más importante que tendría la próxima reforma tributaria en general? Creo que esto ya excede el tema que nos convoca. No sé. Quizás arrancando con lo que dijo la OCDE y que lo replicó algún medio local, dijo la otra semana pasada, y era que le preguntaron cuál es la mejor recomendación a las economías. No hagan reformas tributarias todavía. Y creo que no vamos a cumplir esa cuestión más por el tema de las calificadoras de riesgo. Yo creo que esta es una pregunta bien complicada. Y a mí me parecería que los pasos es tratar de buscar fuentes no en los mismos universo limitado de contribuyentes. Eso quizás que ese es el gran reto que podría tener. ¿Cómo hacer eso? Muy difícil. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos otra. Buenas noches, perdón. ¿A qué se refiere con
que en caso de que Colombia genere beneficios tributarios sin pelear, esos pagos irían para otro lado. No creo que estamos hablando en el pilar 2. Entonces, ¿qué es lo Sí, que pilar 2. ¿qué es lo que sucede? En el pilar 2, acuérdate que se está tratando de garantizar un monto mínimo de tributación. Hay una gran discusión cuál va a ser ese monto mínimo de tributación. Se ha hablado como 12.5%. Entonces, el punto es que si no pagas ese monto mínimo de tributación en Colombia, pilar 2 va a hacer que ese monto mínimo se pague en otro lugar. En primera instancia, a nivel de los accionistas, como unas normas de entidades controladas del exterior que dice si tu subsidiaria paga menos de 12.5% y paga, vamos, 10%, esos 2.5 de diferencia entre 12.5 y 10 los vas a pagar a nivel de la casa matriz. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Sí, listo. Entonces, ¿cómo están observando la tributación municipal sobre los servicios digitales? Creo que ya lo hemos hablado. Es una idea, ya entiendo. Este es la ampliación que han tenido algunos municipios, en especial Bogotá, tratando de capturar rentas. Yo creo que son temas muy, muy delicados, son temas muy complejos y yo no estoy seguro que las entidades municipales, es opinión personal, puedan llegar a unas normas que de una manera adecuada haya una tributación. Yo preferiría que esos temas de economía digital se los dejaran al Congreso, que fueran discutidos en el Congreso y que de allí salieran las normas. Creo que no es conveniente que los municipios terminen con capacidades para este tipo de economía, en donde, repito, hay mucha sensibilidad y mucha complejidad en entender a veces el negocio. De entrada, entender el negocio ya es complejo. Entonces, lo veo con recelo, no soy muy fan de esa idea. Creo que no hay más. Ok, yo creo que eso es todo. Doctores Pablo, doctor César, no sé si tengan algo final. Bueno, pues sí, no es más, pues les agradecemos mucho su participación. Este es un tema, creo que interesante, complejo, lleno de expectativas. Quizás el único mensaje que les quiero dejar es que el mundo tributario va a cambiar y va a cambiar muy pronto. Quizás algo de esto que hablamos, quizás algo diferente, pero hay que prepararnos para desaprender y volver a aprender. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Creo- Juan. Les agradecemos mucho. Doctores. Gracias por la invitación. Espero que nos tengan otra vez en ese tipo de tertulias. Por supuesto que Esta es sí. su casa. Chao. Gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego.